Egunon, queridos patitos, Time Trap. Y sí, es una trampa. Es una trampa de tu tiempo para ver esta película que dura unos 90 minutos aproximadamente. 87 concretamente. Estamos en Texas y hay un profesor de arqueología que decide ir a una cueva o a un grupo de cuevas porque uno tiene la sensación de que hay más de una entrada y por tanto uno puede pensar que ese sistema de cuevas pues tiene más de una comunicación. Pero luego está el tema del tránsito temporal para darnos la idea de que estas cuevas pues pueden evolucionar en el tema de la entrada-salida. Pero, ciertamente, vemos en el inicio de la película a ese Jeep en Texas con ese decidido señorito, profesor de arqueología, ir a entrar en la cueva. ¿Por qué lo hace? Luego sabremos que es que sus padres desaparecieron misteriosamente investigando en esa cueva, que eran unos hippies de los años 60. Y después de desaparecido, pues hay un grupito de jóvenes que van a investigar y se encuentran con la la caravana, la Volkswagen, que bueno, es este cacharro que podemos ver, por ejemplo, en el pasado en la serie de Perdidos, que a mí me gusta bastante, a pesar de que, bueno, pues hay gente que lo discute, el contenido y el continente en la serie de JJ Abrams, porque eh, en esa serie evidentemente hay mucho más espacio para contar las cosas que le gustan a JJ Abrams, porque a JJ Abrams le gusta esa caja. Le regaló a alguien una caja y era un misterio. Eh, Porque en teoría evidentemente le regalaba el contenido y él nunca la abrió. Nunca quiso abrirla. O eso dice que nunca la abrió. Yo no me lo creo, porque cuando le das a un niño un regalo, pues evidentemente lo que hace es abrirla. En algún momento, no sabemos cuándo, pero en algún momento la abre para ver lo que... Pero esa idea, ese concepto de hablar en la serie respecto a la forma misteriosa de qué puede contener y cómo ese metalenguaje respecto a... Pues sería más o menos la caja, sería la cueva en esta serie. Esta película del año 2017, ciertamente 87 minutos están para lo que dan, pero eh, es una caja, esta película Time Trap, que hace muchísimas más preguntas de las que resuelve, si es que resuelve alguna. Por supuesto, tenemos situaciones diferenciales en donde uno se puede llegar a preguntar qué demonios de realidad estamos viendo, porque hay una especie de círculos concéntricos de lapso de tiempo, desde prácticamente la entrada de la propia cueva hasta el corazón, en donde estaría esa fuente de la eterna juventud, en Texas. Resulta curioso porque cuando uno escucha esos mitos, siglo XVI en adelante, con los caballeros españoles en el ámbito de la llamada conquista de América, y en un momento dado se vinculó Cíbola con la fuente de la eterna juventud. Cuando vemos la película de la búsqueda, el libro de los tesoros, vemos que Cíbola está en las Black Hills, Dakota del Norte, eh, o era Dakota del Sur. ¿En qué Dakota está Black Hills? ¿El Monte Rushmore? ¿Ah? Déjenlo en comentarios. Con furia porcina. Ciertamente, esta es una película que está en Texas. ¿La fuente de la eterna juventud está en Texas? ¿Está en una cueva en Texas? ¿En serio? Resulta, como digo, interesante el planteamiento. El planteamiento, por lo menos. Entran en la cueva y, por supuesto, se empiezan a dar cuenta
de que el sol va variando. Y en un momento dado, cuando hacen el juego de entrar y salir, uno puede llegar a pensar que van a jugar con el hecho del envejecimiento de los propios personajes, que sería lo lógico, porque si hay una disonancia entre el tiempo pasado en la cueva y el tiempo pasado fuera, debido a que hay un personaje de un jovencito gordito. A mí hace no mucho en un conversatorio me dejaron un comentario de que al señor Antonio Muñoz Lorente le escuchaban perfectamente, pero a ese gordito de bigote, no creo que llevó barba, pero bueno, a ese gordito de bigote que no le entendía nada. Debe ser que estoy hablando en chino. O como pasa en la propia película, ese explorador de 1000 años después que habla un idioma que no se entienden, lo cual ciertamente es comprensible a pesar de que es un poco alucinante con toda esa parafernalia de equipo que lleva encima, casi como si fuera un extraterrestre. Y por tanto, ciertamente, el no jugar con esa situación, sino posteriormente, a la hora de la resurrección, lo cual ciertamente es alucinante e increíble, es un punto que resta la credibilidad de esta película. Por lo demás fantasiosa, pero digamos que por mucho que uno pueda pensar en la película del año 2012 Oblivion, y yo le saqué muchos defectos de guión a Oblivion y otros más, otros le sacaron muchos más, quizá a través de la banda sonora, quizá por la interpretación de Tom Cruise, cada día, desde aquel momento en el que la vimos en el cine, cada día me gusta más Oblivion. Es algo que jamás podré decir de esta película. A pesar de que hay algunos elementos que puedan tener una cierta similitud respecto a una supuesta degradación del medio ambiente, la destrucción del planeta, no se sabe por incidencia de quién, con la aparición de una pared de, de tormenta y una misión de una estación espacial triangular con huecos en el medio, como si fuera un tangram, pero distinta del triángulo de Oblivion. Y en un momento dado, es que con esa visión del cielo pareciera que no están en la Tierra, que la cueva, pues que el planeta de alguna manera ha explotado, ha sido destruido y solamente queda como si fuera la nave espacial Tierra, como la luna de Klingon de la película de 1991 de aquel país desconocido, Star Trek 6, que al inicio explota como paráfrasis de la caída del muro y que la luna de Klingon sería Chernóbil. Pero en ningún momento se despeja esta circulación. Tal vez la idea de que la Tierra ya está invivible, pero ¿por qué está invivible? A nadie le importa. ¿Y por qué han cogido esa nave y esa conexión con la zona de Marte? A nadie le importa. ¿Hay extraterrestres? En principio podría ser que sí, podría ser que no. ¿A quién le importa? Es, por tanto, una historia que tiene una premisa, el tema de la dilación temporal, los viajes en el tiempo, el tema de la fuente de la eterna juventud, jugar con los reyes de España, del Reino Unido, el tema colonial, el juego que podía haber dado, porque ahí vemos al inicio, cuando entra el profesor, vemos a un vaquero, a uno. El tema de Texas, diversas etapas, más o menos conocidas. Se ven solamente cuatro conceptos, cuatro. Se ven ese vaquero, se ve el momento presente y futuro, se ven luego unos cromañones, tal vez, neandertales, a pesar de que los neandertales estuvieron o no estuvieron en América, y los cromañones. Bueno, pues ciertamente unos hombres primitivos, una familia primitiva de seres homínidos
que entraron en la cueva para refugiarse y se vieron imbuidos en esa dilación temporal. Por lo tanto, en teoría, la dilación temporal podría haber incorporado muchos otros elementos debido a que los aztecas bajan desde el norte. Bajan desde el norte hacia lo que fue luego Tenochtitlán. Por tanto, desde ese punto de vista, o desde las culturas de las ciudades del Missouri, que luego acaban transformadas en los pueblos nómadas que conocemos en las películas clásicas, pues podría haberse establecido un diálogo distinto, más allá de lo que vemos en ese corazón de la dilación temporal profunda, en la propia cueva, donde vemos la fuente y vemos unos españoles negro legendarios. Y aquí resulta interesante hacer el apunte respecto a la idea de que cuando aparece ese libelo de Guillermo de Orange en el siglo XVI, basado en las obras de Bartolomé de las Casas y de otros, pues la ilustración que se hace no es de la primera mitad del siglo XVI, sino que se hacen unas ilustraciones referidas al momento y los cascos, las indumentarias de los españoles en ese libro negro legendario, pues ciertamente son los de la película y son los de la guerra en Flandes a finales del siglo XVI, que no son los que había en América, sino mucho tiempo después al que presuntamente se quiere comunicar. Y por tanto, esto también puede tener un cierto extrañamiento para cierto grupo de personajes que quieran ver la película. Por ejemplo, los espectadores desde cierta cadena de televisión que lo vieron en España en el pasado mes de octubre. A pesar de que tal vez pueda quedar desapercibido entre el marasmo de la ausencia y abulia de un guión trabajado, porque las interacciones de los personajes son bastante pobres. La cueva tiene mucho más protagonismo que cada uno de los personajes. Hay muchas más preguntas de las que ofrece. Y como digo, esa lucha entre indios con taparrabos y los españoles, parece que sacados de Flandes de finales del siglo XVI, es una lucha que está en congelamiento, muy a cámara lenta, que va muy poco a poco en ese corazón del núcleo de la máquina, y que esas ondas de choque van generando una mayor ralentización a cuanto más se acerquen, y que la fuente de la eterna juventud en principio sería la cueva, pero la cueva tiene un mecanismo que incorpora para dar una cierta forma de extrañamiento a esa máquina. Pero que ¿quién la creó? ¿Fue Dios? ¿Qué Dios? ¿Fue alguien estilo de Forbin Project, esa película de 1980 respecto a las máquinas todopoderosas que, como Colossus, eh, dominaron a los humanos? ¿Fue un humano avanzado del futuro? ¿Fue otra civilización alienígena que lo puso para chiste? ¿Regalo? Estas cosas, pues evidentemente son interesantes de explorar y que dan juego. Y que uno, cuando ve estas situaciones, y se lo dije a Susana cuando estábamos viendo la película, cuando uno ha leído, pero también ha escrito, sabe que tiene X gramos para contar. Mandanga, chicha, chicha importante. Explicaciones. ¿Qué es lo que quiere transmitir cuando empiezan a haber circunloquios, situaciones de estiramiento, en donde se trata de desviar la atención y no explicar, pues uno sabe que tiene muy pocos gramos de explicación. Bien porque no se quiera meter, bien que porque no sepa cómo meterse. Por eso digo que estos grupos, ya sea los que se meten, el vaquero solitario, los primitivos, estos indios con
los españoles ahí peleando eternamente en la fuente de la eterna juventud. Claro, porque serán eternamente jóvenes porque el grado de vida que vayan a tener ahí está en dilación, está muy largo. A pesar de que, pues como están batallando, pues en algún momento se van a matar entre ellos y no quedar nadie. Y esa situación en la que en principio piensan que son días los que van pasando, cuando ven el cielo cambiar, puede ser meses, años, hasta que llegan a la idea de que pueden ser más de años, muchos años, porque son ciclos largos los que van cambiando la posición del sol respecto al tránsito del día y la noche. Pero, como digo, el muchachito que está esperando fuera, el tiempo no pasa por él cuando cae a la cueva. Esos intentos de extrañamiento son estiramientos. A la hora de no te creo, necesito verlo en vídeo, los teléfonos, es un recurso para tratar de dar una explicación y ocupar minutos. Cuando se producen esos elementos de cambio, como es la salida para ver ese cuadro postapocalíptico con la estación triangular, luego con la televisión en el mando del supuesto extraterrestre que baja con ese palo que se convierte en escalera, eh, les habla en su misma lengua, porque es de hace 1000 años para él. Es hemeroteca. Él parece que no lo entiende, pero no han hecho el esfuerzo de traducirlo. O están haciendo el esfuerzo de traducirlo en ese momento para que lo entiendan esa gentuza de hace 1000 años que son nuestros protagonistas. Por lo tanto, ciertamente, aquí también tenemos el asunto de... Para tratar de explicar, te meten un misterio más. De cómo es que este que ha entrado... Primero, ¿quién es? ¿Por qué se le ha ocurrido? ¿Qué busca ahí? Cuando en teoría todo el mundo está marchando para Marte. Y por supuesto, luego, la llegada de esos presuntos otros extraterrestres. Porque hay una piscina y hay una mano que entra que está como con cosas verdes. Es la evolución humana. Está inferida por una evolución forzada de los acontecimientos. Es la transformación del ser humano residente en Marte. Son muchas preguntas que se resuelven de manera absolutamente artificial con esa situación en la que aparentemente algunos mueren, pero luego son sacados y reviven en esa piscina personalizada que tienen. Y ese final en donde les dicen que son famosos en ese momento futuro, que son aparentemente importantes, no se dice por qué ni para qué, pero que van a ir con la nave en dirección a la nueva ubicación de la humanidad que es Marte, con esa nave triangular que ya hemos visto previamente. Como digo, es una película más bien fallida, porque tiene unos elementos que los despilfarra completamente. No sabe utilizarlos. Es una película que, como digo, tiene 87 minutos, este de 2017, y que es ciencia ficción, aventuras, viajes en el tiempo, pero al ser tal vez cine independiente, agulia de medios tal vez, pues tenemos esa situación en la que no avanza y no trata de establecer esto con más inventiva, porque eh, no es necesario muchos medios para hacer una buena ciencia ficción. Esto lo hizo una película, El hombre de la Tierra, The Man from Earth, que en una habitación hizo maravillas. En una sola habitación, solamente con personajes.
solamente con diálogo. Estamos en los comienzos, ciertamente, de estos vídeos. Se hizo un vídeo específico de Mindwalk y de El Hombre de la Tierra, juntas, en un vídeo. Y esta película podría haber tenido un tratamiento más o menos similar, con pocos medios, pero haber hecho un traslado de historia, de un guión, de una propuesta de ciencia ficción más enjundiosa que esta del señor Mark Dennis, que es guionista y director de esta película. Solamente en su cabeza quedaba fantástico, pero en la pantalla esta película queda muy, muy pobre, muy incapaz de explicarse a sí misma. Por más de que la sinopsis sea la siguiente. Un grupo de estudiantes se aventura en las cuevas de una remota ubicación de Texas para buscar a su profesor favorito de arqueología, que ha desaparecido sin dejar rastro mientras buscaba la fuente de la vida. Sin saberlo, se introducen en un lugar en el que cambia el sentido de la noción del espacio-tiempo, lo que les obliga a adentrarse cada vez más en la cueva para averiguar qué oscuro secreto les aguarda en ella. Si alguien ha entendido cuál es el secreto oscuro que guarda la cueva, que lo explique en comentarios. Que lo explique. Más allá de lo que hemos tratado aquí. Las inferencias de lo que está oculto, o lo que alguien ha escrito tal vez en algún otro lugar, o si este autor ha escrito la novela. Queremos saberlo. Pero, en teoría, debemos tener la explicación en la pantalla. Solo en la película. Sin más desarrollo, que es lo que se suele decir, por ejemplo, con el universo expandido de Star Wars, la idea de que, vale, habrá un cómic, habrá una novela de desarrollo de esto, pero yo no lo he visto en la película. Y por tanto, para mí, eso no existe. Solo que seas un friki y vayas por ello. Pero no debes de tener eso en otros productos. Lo que se acusó en la película de Matrix, con los Animatrix, el videojuego, que había cosas que supuestamente explicaban, pero que tenías que jugar el juego hasta el final, ver las Animatrix, todas ellas, y por tanto decías, yo he visto la película, me quedan explicaciones que no he visto. Por tanto, ciertamente estas cosas hay que hacerlas en la propia película. Que como digo, el ejemplo bueno de esto es The Man from Earth, El Hombre de la Tierra, una película bien explicada, bien contada y con exiguo nivel de medios. Algo de lo que debería haber aprendido esta película de Time Trap. Porque como digo, la trampa no solamente es para los personajes protagonistas, sino para nosotros, que terminamos la película y no hemos entendido prácticamente nada del planteamiento. Y eso es muy problemático. En fin, es que ricasco, queridos patitos. Y sin más, agur bat. Betty Gepian.